Luego tenemos las bacterias anaeróbicas coriniformes, como el propio Neobacterium acnes, que bueno, antiguamente se llamaba así. Esta es la bacteria que participa en la fisiopatogenia del acné. Ahora se le denomina Cutibacterium acnes, ¿no? Y son aquellas que van a estar eh, formando parte de las glándulas sebáceas y de los folículos. También vamos a tener bacterias gram negativas como el Acinetobacter, ¿no? Donde también podemos encontrarlo en axilas, periné y las fosas anticubitales. Así como hay bacterias, también van a haber hongos, ¿no? De tipo levadura, como la Malassezia furfur, ¿no? Que también es una bacteria lipofílica, ¿no? Tiene predilección por las glándulas sebáceas, ¿no? Donde hay sebo o grasa. Así también tenemos parásitos, ¿no? Como los ácaros, ¿no? Del tipo Demodex. Entonces, por ejemplo, el Demodex es el que va a participar en la fisiopatogenia de la rosácea, también de la demodicidosis o demodicosis, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes puedan recordar cuáles son las bacterias que normalmente podemos encontrar en nuestra piel, pero que en determinadas circunstancias, al aumentar su cantidad, pues se van a volver patógenas. Es así que vamos a empezar a revisar las principales infecciones bacterianas que vamos a ir identificando en nuestros pacientes y que muchas veces no van a tener predilección por algún grupo etario. Por ejemplo, el impétigo. El impétigo es la infección bacteriana más frecuente en la etapa infantil, ¿no? Es altamente contagiosa y las lesiones que se producen son superficiales. Hay dos tipos de impétigo, el ampollar y el no ampollar. El del tipo no ampollar suele ser el más frecuente, alrededor del 70% de casos suele ser de este tipo. El agente patógeno va a ser el Staphylococcus aureus, aunque también se ha visto asociado al estreptococo beta hemolítico del grupo A o el Staphylococcus pyogenes, ¿no? Pero que se presenta en menor grado, ¿no? De todos los casos de impétigo. Como les había mencionado, es más frecuente en la etapa infantil. El diagnóstico generalmente se hace en menores de 6 años, ¿no? E incluso en los ambientes preescolares, nidos, kinders, ¿no? A veces hay épocas donde hay un brote de impétigo, ¿no? Y eso es porque es altamente contagioso. Los niños se van tocando las lesiones y van contagiando así a otras personas o autocontagiándose y haciendo que las lesiones se presenten en otras zonas del cuerpo. Eh, el verano es la época donde más vemos este tipo de infecciones y obviamente porque hay factores predisponentes como la temperatura, altas temperaturas, la humedad, una higiene deficiente, los pacientes con dermatitis atópica o atopía no tienen mayor predisposición a hacer este tipo de infección, los traumas cutáneos, todos aquellos deportes de contacto, ¿no? Que puedan contagiarse de manera directa. Es importante conocer de que el Staphylococcus aureus puede estar, ¿no? Presente en algunas zonas del cuerpo, como las fosas nasales anteriores, la zona faríngea, las axilas y las ingles, ¿no? Entonces, hay pacientes que se denominan portadores del Staphylococcus aureus, por lo tanto, hacen infecciones de este tipo a repetición. Entonces, en ellos que tienen mayor cantidad de Staphylococcus aureus en estas zonas tienen mayor riesgo de ser impétigo. Típicamente las lesiones las vamos a encontrar en áreas de rascado, áreas de traumatizadas, ¿no? O que tengan otro tipo de infección. ¿Por qué? Porque va a haber alteración de la barrera, ¿no? Hay pérdida de la continuidad cutánea y por lo tanto la bacteria va a tener una puerta de entrada, ¿no? Donde va a ingresar, invadir y desencadenar todo el proceso infeccioso. Dentro de la patogénesis del impétigo ampolloso, ¿no? En realidad las ampollas o bulas se forman específicamente por efecto de las toxinas exfoliativas que produce esta bacteria, ¿no? Y que van a atacar la unión desmosómica, ¿no? Donde se encuentra la desmogleína. Entonces, a nivel de la piel vamos a tener la desmogleína 1, ¿no? Estas se van a alterar, se van a romper estos puentes desmosomas que van a unir los queratinocitos
y se va a presentar una cantolisis, ¿no? Y va a haber la formación de la ampolla o hendidura. Se dice que el impétigo buloso es aquella que se desarrolla generalmente en una piel intacta, ¿no? Pero en zonas intertriginosas. E incluso podemos pedir un examen tipo cultivo del líquido o de la secreción exudado para poder identificar la bacteria. El impétigo, ah, el impétigo ampolloso, como vamos a ver más adelante, se va a identificar más en niños pequeños, ¿no? En neonatos y lactantes. Pero lo importante es de que ustedes reconozcan una infección del tipo impétigo, ¿no? Es la presencia de costras, ¿no? Las costras mielicéricas o color miel, como estamos viendo en las figuras, ¿no? Ya que el exudado, ya sea por las vesículas y pústulas que se van formando, ¿no? Al romperse van a secretar este exudado que es de un color amarillento, ¿no? Semejante a la miel, y luego que al secarse o desecarse van a formar las costras. Entonces, ¿qué vamos a ver en los pacientes? Presencia de a veces pápulas, vesículas, pústulas con costras mielicéricas, sobre todo en zonas periorificiales, ¿no? Orificios naturales, boca, nariz, ojos, orejas, ¿no? Y en la zona perianal, ¿no? Y a veces este impétigo puede cursar con ampollas, ¿no? Entonces sería el impétigo ampollar. Entonces acá vamos a ver algunas diferencias entre ambas formas de impétigo, ¿no? Tanto el impétigo ampollar como el impétigo no ampollar. Entonces, recordar que el impétigo no ampollar es el más frecuente, más del 70% de los casos son de esta forma. Los niños, ¿no? Son diagnosticados con esta enfermedad, ¿no? Tempranamente, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar máculas eritematosas que rápidamente desarrollan vesículas pequeñas o pústulas. Luego, más tarde, vamos a encontrar erosiones superficiales con la coloración tipo miel o amarillentas, costras, ¿no? Y puede haber una extensión rápida, puede haber una diseminación, ¿no? Y afectando otras zonas del cuerpo. La cara, ¿no? Van a ser la zona o la región que con mayor frecuencia se afecta, especialmente alrededor de la nariz y de la boca, ¿no? Y también se pueden ver en las extremidades, ¿no? Puede estar asociados o se puede encontrar a veces linfadenopatías, ¿no? Cervicales, retroauriculares, ¿no? Y generalmente este es un proceso que se autolimita, ¿no? Y se puede resolver en aproximadamente 2 semanas y obviamente va a depender mucho de la severidad del cuadro para darle el diagnóstico, ya sea tópico o sistémico. Entonces, se dice que en el 5% aproximado de los casos de impétigo nobuloso pueden estar producidos por el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y que en estos casos incluso puede haber una complicación que sería la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un buen control de estos pacientes para poder evitar estas complicaciones, ¿no? Con un adecuado tratamiento antibiótico e incluso a veces pueden haber este compromiso de las articulaciones, así como una fiebre reumática. Ok, y dentro del impétigo buloso, ¿no? Este tipo de impétigo en realidad se va a presentar en niños mucho más pequeños, específicamente en el periodo neonatal, ¿ya? Pero también puede afectar a algunos niños. Tempranamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la formación de vesículas, ¿no? O ampollas superficiales que van a ser, con el transcurso de los días se van a tornar flácidos, van a tener un líquido transparente, ¿no? Y luego estos se van a romper y van a generar una descamación tipo collarete, ¿no? Pero no van a formar costras, ¿no? Entonces, generalmente dejan como una zona eritematosa. Donde los encontramos, estos sí los podemos encontrar en otras zonas aparte de la cara, ¿no? Tronco, zona perineal, axilas, extremidades, en realidad en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Generalmente no tienen síntomas sistémicos, pero pueden estar asociados a fiebre, a diarrea, a veces a dolores articulares. Y dura un poquito más que la nobulosa, ¿no? Se suele resolver entre un mes y medio, ¿no? Es importante ver
si este paciente tiene algunos riesgos de inmunodeficiencia, ¿no? Porque a veces si son pacientes inmunosuprimidos puede haber una diseminación, sobre todo por la toxina, ¿no? Y obviamente generar un cuadro más grave, que es el síndrome estafilocócico de la piel escalda. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico del impétigo? Es clínico. Yo veo las lesiones, escucho al paciente, hago la anamnesis y puedo concluir que estoy frente a un impétigo. ¿Qué lesión debo de encontrar para considerar este diagnóstico? Presencia de costras, ¿no? Lesiones exudativas, ¿no? Y costras amarillentas, ¿no? O mielicéricas. Que si dudo puedo pedirle un cultivo de secreción para confirmar el diagnóstico, ¿no? No todos los pacientes van a ser con problema sistémico, es decir, vamos a ver leucocitosis, desviación izquierda, no todos, ¿no? Eso va a depender mucho del sistema inmunológico de cada paciente. El manejo en realidad va a depender mucho de qué tipo de paciente estamos viendo. Si es un paciente eutrófico, es decir, normal, buen peso, buena talla, ya que estamos hablando de niños, buena alimentación, es decir, no hay signos de malnutrición. Entonces, concluimos que es un paciente que es saludable, que tiene una infección superficial y que por lo tanto necesita solo un tratamiento tópico, que le damos antibióticos tópicos como la mupirocina o ácido fucídico al 2% cada 12 horas, ¿no? Por lo general, y puede durar el tratamiento 10 a 14 días. Obviamente acompañado de medidas generales, ¿no? Como la limpieza, ¿no? Un aseo mínimo de 2 veces al día, un baño diario, remoción de las costras, ¿no? Mantener al paciente limpio, recorte de uñas, ¿no? Todo eso. Y obviamente el manejo sistémico ya va a depender de otros factores, ¿no? A veces tenemos pacientes que son pobres, viven en lugares en hacinamiento, no tienen todas las medidas de salubridad, pacientes anémicos. Entonces, ahí tendríamos que ver si el tratamiento tópico va a ser suficiente. En todo caso, ahí tenemos que garantizar realmente que el paciente pueda tener un tratamiento efectivo y podemos darle un tratamiento sistémico con antibióticos por vía oral, ¿no? Entonces va a depender mucho de la extensión, las complicaciones, las comorbilidades y todo eso. Y sobre todo si el paciente de repente ya ha tenido infecciones bacterianas a repetición, que nos puedan señalar que haya patrones de resistencia, ¿no? A los antibióticos tópicos. En realidad, no se ha evidenciado que con el tratamiento podamos evitar que el paciente haga luego una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Entonces, tampoco no es que a todos hay que darle los antibióticos sistémicos para evitar este cuadro, ¿no? Es desconocido. Ok, entonces eso es referente a lo que es el INPET. Como ustedes se deben haber dado cuenta ya por todas las clases que han recibido y las prácticas que están teniendo, es que las enfermedades de la piel van a tener siempre una o varias lesiones que van a caracterizar a la enfermedad. Y eso es importante que ustedes lo puedan recordar. Obviamente, las lesiones de la piel no van a ser únicas o van a ser patognomónicas de una enfermedad, sino que pueden encontrarse en varias enfermedades, pero los datos como la anamnesis, la evolución, la zona de afectación, el tiempo de evolución, el tipo de paciente que veamos, son los que nos van a ayudar a poder plantear diagnósticos presuntivos, pero siempre teniendo en cuenta la lesión elemental que estamos identificando. Ok, entonces continuamos. Ahora lo que vamos a revisar es el ectima, ¿no? Entonces se dice que el ectima es una infección bacteriana, ¿no? Pero ya de tejidos profundos, a consecuencia de un impétigo no ampollar. Entonces yo podría tener un impétigo noduloso que puede desarrollar, ¿no? Un ectima, que es decir, es una infección más profunda que puede llegar a la dermis profunda, ¿no? Y que se va a caracterizar porque va a formar una úlcera, ¿no? Una úlcera de bordes bien delimitados o en una úlcera en saca bocado, ¿no? Así redondeada, ¿no? Entonces se dice que la infección primaria es por el Streptococcus pyogenes, pero que esta sobreinfección también puede deberse, ¿no? Siempre y cuando haya disrupción de la barrera. Entonces, yo tengo que tener ya un cuadro de repente de impétigo o puedo tener, por ejemplo, antecedentes de traumatismos, sobre todo después de la picadura de insectos, ¿no? A veces
tienen estas lesiones producto de la picadura de cualquier insecto y el paciente se rasca, ¿no? Y por ahí deja una puerta de entrada que obviamente luego se infecta y genera este ectima, ¿no? No es muy frecuente ver el ectima, generalmente se ve también en pacientes con algún grado de desnutrición, anémicos, entonces no es necesariamente un cuadro que lo solemos ver con frecuencia, ¿no? Entonces, en este caso del ectima, recuerden que vamos a hablar de una úlcera que va a tener una costra hemorrágica, ¿no? Y que puede ser secundaria a un cuadro de impétigo, ¿no? A veces cuando se saca esta costra, se remueve la costra, ¿no? Para hacer de repente cultivo de la secreción, vamos a evidenciar la úlcera en sacabocas, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿qué podemos ver en los pacientes con este cuadro infeccioso? Fiebre, ¿no? Son pacientes que pueden tener ya manifestaciones sistémicas, ¿no? Al inicio pueden haber vesículas pústulas, ¿no? Y que luego estas van a ser cubiertas por una costra hemorrágica, ¿no? Lo que les había indicado. Al retirar la costra, sobre todo, se van a quedar las úlceras en sacabocado, ¿no? Que a veces pueden tener un fondo purulento o una base necrótica. No todas van a formar descamación, ¿no? Pero son lesiones que realmente van a ser fáciles de identificar por su forma. Son sumamente redondeadas con una costra hemática o hemorrágica. Los factores de riesgo, bueno, adolescentes, jóvenes, ¿no? Pueden tener antecedentes de repente de vivir en hacinamiento, con una deficiente higiene, porque incluso pueden tener dermatosis neglecta, ¿no? Dermatosis neglecta, ¿qué es la neglecta? Es la suciedad de la piel, lo que comúnmente a veces la gente le dice carca. Ya, eso es la neglecta, ese es el término médico. Entonces, cuando uno dice, ese es un paciente con dermatosis neglecta, es decir, estamos identificando todas esas zonas con pobre aseo y obviamente son pacientes más susceptibles a tener cualquier infección de piel, ¿no? Pacientes con inmunosupresión, la picadura de insecto, hay pacientes que son mucho más susceptibles para que los mosquitos le piquen y eso se llama prurigo, ¿no? El prurigo, sobre todo en los niños, prurigo infantil, es una enfermedad que le da sobre todo a los atópicos, aquellos que tienen dermatitis atópica, no bronquial, rinitis alérgica, entonces esos son los pacientes que pueden tener este cuadro, ¿no? De eczema. Bueno, pueden tener a veces, dependiendo del sistema inmunológico, puede haber una bacteriemia, pero no son muy frecuentes los casos, o en la misma zona de la lesión puede haber cuadros de celulitis, ¿no? No es tan frecuente tampoco el compromiso óseo, ¿no? Los cuadros de osteomielitis. Tendríamos que tener un paciente bastante inmunosuprimido para poder ver ya manifestación sistémica, ¿no? El diagnóstico va a ser clínico. Podemos pedir también cultivo de la secreción, sobre todo cuando tenemos lesiones pustulosas, lesiones vesiculares, ¿no? En algunos casos es necesario tomar biopsia, no es muy frecuente, y podemos hacer tinción Gram también a la muestra obtenida, ¿no? El diagnóstico diferencial del ectima puede darse con cuadros que cursan con úlceras, por ejemplo, las vasculitis, las vasculopatías, u otros cuadros que puedan cursar con este tipo de lesión. Ujú. Entonces, el tratamiento del ectima hay que dividirlo, ¿no? En cuadros complicados y no complicados. Entonces, como primera línea vamos a tener el tratamiento tópico, ¿no? Podemos utilizar mupirocina o ácido fucídico, que es lo que nosotros tenemos, al 2% en crema o ungüento, cada 12 o cada 8 horas, ¿no? Dependiendo el tipo de paciente que tengamos, la cantidad de lesiones, ¿no? ¿Cuántas zonas del cuerpo están afectadas? Bueno, damos el tiempo, ¿no? De duración del tratamiento, que por lo general son de 10 a 14 días. Ya en segunda línea podemos utilizar los antibióticos tipo penicilina, ¿no? Por vía intramuscular, o también podemos dar cefalosporinas de primera generación, ¿no? Y también podemos utilizar, bueno, si son alérgicos, podemos dar pues los macrólidos, ¿no? Cuando las lesiones ya son mucho más ulceradas, con mayor compromiso,
o el paciente se torna febril, hay adenopatías, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de un cuadro complicado y ahí sí tenemos que utilizar terapia parenteral, ¿no? Generalmente, si son niños, los hospitalizan y les pueden dar cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Pero si los niños en realidad son niños eutróficos, bien nutridos, no tienen comorbilidades, en realidad con una terapia vía oral, ¿no? En jarabes, cefalexina, sobre todo nosotros utilizamos, va muy bien. El tipo de tratamiento 7-10 días y podemos complementarlo con tratamiento antibiótico tópico. Luego lo que vamos a poder ver son los cuadros de foliculitis, ¿no? La foliculitis es la infección superficial o profunda del folículo piloso, ¿no? Sobre todo superficial. Cuando hablamos que a nivel del folículo piloso, exactamente por el bulbo piloso, hay una inflamación, hay aumento de volumen, ahí estaríamos hablando del forúnculo. Entonces, la diferencia entre la foliculitis y la forunculosis va a ser el grado de profundidad, ¿no? La foliculitis es más superficial que la forunculosis, ¿no? Donde en la forunculosis no tan solo se inflama o se ve afectado el propio folículo, el bulbo, sino que también todo el tejido circundante. ¿Quién es el agente que va a causar este cuadro? ¿No? El Staphylococcus aureus. Ahora hay que considerar que la foliculitis no tan solo tiene un origen bacteriano, sino también puede tener un origen fúngico, ¿no? Entonces a veces vemos foliculitis por malacesia también. Y también podemos ver foliculitis inflamatoria, donde van a haber proliferación de otro tipo de células. Por ejemplo, tenemos una que se llama la foliculitis eosinofílica, ¿no? A donde hay una proliferación de eosinófilos. Y esto sobre todo lo vemos en pacientes VIH, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos. Eh, ¿Cuáles son los factores que están asociados para la foliculitis? Bueno, todo lo que tenga que ver con oclusión, obstrucción, ¿no? Por ejemplo, las zonas, por ejemplo, en el rostro, en la zona de la barba, en la zona dorsal, ¿no? A veces son pacientes que tienen una piel seborreica, grasa, y si a eso le agregamos que de repente no tienen un aseo continuo, no se bañan todos los días, sudan mucho, no se cambian de ropa, entonces puede haber mayor obstrucción de estas glándulas, tanto de las sudoríparas como de las sebáceas, y se van a empezar a generar las foliculitis, ¿no? Entonces eso es por obstrucción o oclusión de las glándulas. Lo otro son por traumas. Por ejemplo, las personas que se afeitan, ¿no? Ya sea en la zona de la barba, del bigote, o a veces otras zonas, brazos, piernas, ¿no? Se afeitan o depilan, ¿no? Luego del procedimiento, evidencian la formación de las pápulas o pústulas, y esa es una foliculitis traumática. La otra es por uso de corticoides tópicos, ¿no? Entonces, acá en nuestro medio se utilizan mucho los polivalentes, ¿no? Estas cremas tópicas que contienen el antibacteriano, el antiinflamatorio y el antifúngico, que en realidad lo utilizan para todo, ¿no? Entonces, cuando hay un uso desmedido de esta crema, lo que generamos es que haya una disminución, ¿no? De la flora normal de la piel, así como una proliferación, por ejemplo, de hongos por el tema de los corticoides y se generan las foliculitis. Entonces tenemos la foliculitis por corticoides. Esto también se ve en pacientes con el uso de corticoides por vía sistémica, por ejemplo, los pacientes con alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Que tienen uso prolongado de corticoides también suelen hacer sus foliculitis por corticoide o a veces se le denomina también acné por corticoides. ¿Cuáles son los ambientes que se relacionan o que producen más este tipo de cuadros? Todos los ambientes que son calientes, de clima húmedo, ¿no? Por eso es que en época de verano vemos más, diagnosticamos más foliculitis. Y, bueno, y también hay grupos de pacientes como los atópicos que suelen hacer también más estos cuadros y algunos pacientes inmunosuprimidos, sobre todo los pacientes diabéticos, ¿no? Tienden a hacer cuadros a repetición de foliculitis.
¿no? También, por ejemplo, en los pacientes que paran mucho tiempo sentados, ¿no? También tienden a hacer foliculitis, especialmente en los glúteos, ¿no? El calor, la maceración, la sudoración y todo eso condiciona que esa zona no haya una mayor proliferación de bacterias, de hongos y también vemos estos cuadros. Clínicamente se va a hacer el diagnóstico de la foliculitis. Yo veo las lesiones, identifico las zonas afectadas, veo la evolución de la enfermedad y puedo diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en los varones es bastante frecuente ver el tema de la foliculitis en la barba, ¿ya? Hay varones también que tienen, sobre todo varones más que mujeres, las foliculitis en cuero cabelludo. El pecho, la espalda, también son zonas que con frecuencia pueden afectarse, así como otras zonas como las intertriginosas, zonas interglúteas, axilas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que podamos identificar las pápulas, las pústulas, ya en estas zonas donde se concentran más glándulas sebáceas. Es importante también poder identificar de repente a pacientes que tienen cierta manipulación continua en diferentes zonas del cuerpo, específicamente en la barba, ¿no? Hay pacientes psiquiátricos que tienden a agarrarse mucho, manipularse la zona de la barba, a pellizcarse, ¿no? Y eso se llama psicosis de la barba, ¿no? Entonces se van a presentar como unas pápulas eritematosas, a veces acompañadas de pústulas, incluso pueden formar placas, se van a ver escoriaciones, ¿no? Entonces ahí lo que se tiene que manejar la infección, pero también se tiene que ver la parte psiquiátrica, ¿no? En algunos de los casos pueden cursar asintomáticos, no les genera ninguna molestia, salvo que ven la presencia de las lesiones, pero a veces pueden ser muy pruriginosas y tener cierto grado de sensibilidad, ¿no? Sobre todo cuando son foliculitis profundas. Entonces, esto es lo que vamos a identificar, ¿no? Entonces, para sospechar de una foliculitis, yo tengo que identificar las pústulas, las pápulas, que a veces por la manipulación pueden tener costras hemáticas, tener costras mielicéricas, podemos ver eritema, a veces pueden ir acompañados de nódulos cuando son foliculitis profundas. Entonces acá hay que poder preguntar al paciente, poder identificar si estas son básicamente traumáticas después del rasurado. Generalmente luego del rasurado tienen esta presentación, pero dura minutos, ¿no? Pasa rápidamente, pero en algunos de los casos pueden ser persistentes y ahí sí hay que ver la posibilidad de que esté contaminado, ¿no? Ya sea con una bacteria o con algún hongo, ¿no? Con la malacesia. Entonces les había indicado que el diagnóstico de las foliculitis es clínico. Rara vez podemos pedir cultivo, hacer tinción gran, ¿no? Sobre todo cuando son cuadros atípicos, con mucha inflamación, ¿no? O son recurrentes para ver de repente si tenemos algún tipo de bacteria típica, ¿no? Pero por lo general el diagnóstico es clínico. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando se presenta en cara, en espalda, en tercio superior de tórax anterior. Entonces ahí hacer el diferencial con un acné, con rosácea, ¿no? A veces incluso con la keratosis pilaris, ¿no? Cuando aparecen en los brazos, en la zona lateral de la cara, de los glúteos, muslos. El manejo, el manejo puede ser tópico o antibióticos tópicos o también puede ser un manejo sistémico, ¿no? Pero tiene que ir definitivamente acompañado de las medidas generales, ¿no? Aseo diario, incluso a veces es necesario recetar jabones antibacteriales, sobre todo que contengan clorexidina, ir acompañado de agentes tópicos como mupirocina, clindamicina, eritromicina, ¿no? Ya si evidenciamos cierta resistencia, bueno, ya podemos dar otro tipo de medicación, tetraciclinas, macrólidos. A veces, ¿no? Con el cultivo podemos identificar la pseudomona. Entonces, en ese caso, si utilizamos el ciprofloxacino,
en realidad no es muy frecuente, sí se puede identificar sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? Que hacen este tipo de foliculitis por pseudomonas, ¿no? Incluso se dice que los pacientes que tienen estos cuadros de foliculitis a repetición, ¿no? Ahí hay que darle como un tratamiento profiláctico, ¿no? Se le deja la mupirocina 2 veces al día para que lo utilicen por 5 a 10 días durante un mes a nivel de las fosas nasales, ¿no? Aplicar porque son las zonas donde se concentrarían ahí el estafilococo aureus. Entonces, hay métodos para descolonizar, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Donde ya les había mencionado cuáles son las zonas donde podemos encontrarlas más, zonas interpiginosas y fosas anteriores, fosas nasales anteriores, ¿no? Entonces, habíamos hablado de foliculitis, forunculosis, ¿no? Ahora vamos a hablar de los abscesos del antrax. Entonces, para volver a repetir cuál es la diferencia entre estos cuadros, ¿no? Entonces, los abscesos y los forúnculos van a ser el compromiso de los tejidos profundos, ¿no? Puede comprometerse dermis profunda, hipodermis, ¿no? Va a haber toda una inflamación de ese tejido circundante a los folículos pilosebáceos. Los abscesos en realidad pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? El absceso es aquella lesión profunda que contiene pus. El forúnculo les había indicado que es la inflamación por un proceso infeccioso a nivel de la parte profunda del folículo piloso. En cambio, el antrax es el compromiso de varios forúnculos. Por lo tanto, la lesión es mucho más grande, hay mucha más inflamación, se pueden identificar nódulos eritematosos muy dolorosos, ¿no? Que por lo general el antrax y la forunculosis al inicio se comportan como nódulos, a veces como pápulas eritematosas dolorosas, y con el transcurso de los días se reblandece e incluso puede haber el drenaje, ¿no? Del contenido purulento. La forunculosis es más frecuente diagnosticarlo en adolescentes, en jóvenes, ¿no? El estafilococo aureus va a ser el agente que los va a producir y tener en cuenta cuáles son aquellas personas que pueden ser portadores crónicos de estafilococo aureus, ¿no? Entonces, tenemos al grupo de los pacientes con diabetes, con obesidad, aquellos pacientes con pobre higiene y la inmunodepresión. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos cuadros? El diagnóstico es clínico. Identifico la lesión y puedo concluir que se trata, ¿no? De una forunculosis, de una foliculitis o es un cuadro que se presenta con abscesos. ¿De acuerdo? Entonces va a depender mucho a qué nivel estén las lesiones, cuántas lesiones son, es decir, el grado de severidad y si ya tienen alguna manifestación sistémica, ¿no? Entonces va a depender de eso para poder darle el tratamiento. Entonces muchas veces lo que nosotros podemos identificar son lesiones pustulares, costrosas, rodeadas por un halo eritematoso o por una mancha eritematosa, que al tocarla vamos a sentir los nódulos, ¿no? Que son lesiones profundas que van a ser muy dolorosas. Entonces diremos que estamos frente a una forunculosis, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como les repito, va a ser clínico, podemos hacer cultivos, podemos pedir un hemograma para ver si hay leucocitosis, desviación izquierda, ¿no? Y hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Sobre todo con el forúnculo, que suele ser una lesión más profunda, a veces podemos confundirlo con un quiste, ¿no? Cuando hay múltiples foliculitis, es decir, pápulas y pústulas, podemos confundirlo con un acné quístico. Y si las lesiones nodulares, papulares, secretantes, tenemos en las zonas intertriginosas como axilas, ingles, podemos confundirla con una hidradenitis supurativa, ¿no? Entonces, siempre es necesario reconocer qué tipo de lesión estamos teniendo y sobre todo si son cuadros a repetición o es la primera vez que presenta la manifestación. Entonces, dentro del manejo, como ya les había mencionado, podemos darle manejo tópico, sistémico, ¿no? Y también podemos hacer uso de las compresas calientes, ¿no? Sobre todo cuando tenemos forúnculos, antrax, abscesos,
¿no? Que son lesiones profundas, lo que tenemos que hacer es aplicación de compresas calientes para que se localice bien la lesión, ¿no? Lo que le llaman maduración, lo que va a permitir que posteriormente se le haga el drenaje. Ustedes saben que si tenemos un absceso, podemos dar tratamiento antibiótico, pero también tenemos que drenar, tenemos que eliminar toda la secreción purulenta. ¿De acuerdo? Como estos casos hay mayor compromiso de tejidos profundos, tenemos que dar tratamiento sistémico, ¿no? Ya sea por vía oral o parenteral, ¿no? Y podemos complementar con un tratamiento tópico. Cuando hay cuadros de forunculosis a repetición, siempre hay que plantear, ¿no? La erradicación del estafilococo aureus con la profilaxis que ya les había mencionado. Hay cuadros que pueden incluso tener o afectar mayor porcentaje del cuerpo y sobre todo se pueden diseminar por vía hematógena, ¿no? Entonces la toxina, ¿no? Se va diseminando a través de la sangre y obviamente ya va a generar otro tipo de respuesta. Entonces vamos a tener a pacientes febriles, con adenopatías, ¿no? Incluso ya podemos evidenciar en los exámenes auxiliares, podemos ver leucocitosis, desviación izquierda, a veces podemos ver linfopenia. Entonces estamos hablando ya de un paciente que tiene un mayor compromiso. Entonces, hay varias enfermedades que pueden devenir de una infección local de la piel. Entonces, en los pequeños, sobre todo en los neonatos, en los lactantes, podemos ver el síndrome de piel escaldada producida por el estafilococo. Entonces, ¿dónde se van a manifestar principalmente las lesiones de inicio? A nivel intertriginoso. Entonces vamos a ver los pliegues comprometidos, erosivos, exudativos. Vamos a ver a un paciente irritable, lloroso, febril, ¿no? A veces cuando son pequeñitos no están lactando bien. Entonces ya vemos que el cuadro clínico es mucho más aparatoso, ¿no? Incluso se dice que estos cuadros pueden también ser precedidos, ¿no? Por manifestaciones en otras zonas como los ojos o la nariz, en las conjuntivitis, en las rinitis, ¿no? Cuando hay mucha rinorrea. Pero hay que tener en cuenta que esto no es lo normal que ocurre en un paciente eutrófico. Generalmente son pacientes que tienen alguna comorbilidad o son pacientes pues que de repente no tienen los cuidados necesarios, ¿no? Y suelen hacer este tipo de infección. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, los pacientes incluso luego de la identificación de estas lesiones erosivas, eritematosas, exudativas a nivel de pliegues, ya pueden tener también compromiso de otras zonas, es decir, van comprometiendo otras zonas e incluso puede haber aparición de ampollas, ¿no? Y se comporta ya como una enfermedad ampollar, ¿no? Incluso ahí se puede identificar el signo que se llama Nikolsky, ¿no? El Nikolsky es cuando uno hace una presión tangencial sobre la piel sana y se sale el epidermis, ¿no? Entonces decimos es un Nikolsky positivo. Entonces, eso lo podemos ver tanto en enfermedades ampollares de este origen, ¿no? Que son por infecciones bacterianas, así como en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el pénfigo, ¿no? Entonces es necesario evaluar bien al paciente. Como les repito, esta es una enfermedad más de niños pequeñitos, ¿ya? Y que pueden tener algún antecedente de alguna infección previa. Luego de la presentación de las ampollas, estas se rompen, dejan lesiones exulceradas o erosivas, y luego estas se van a ir secando, y luego el paciente presenta una descamación generalizada. Y luego se produce la reepitelización y el paciente no termina con cicatrices. Es decir, todo el efecto producto de la toxina estafilocócica que se genera en la piel ocurre a nivel del epidermis, por encima de la membrana basal, ¿no? Entonces,
al remitir el cuadro, al controlarse el cuadro, no va a dejar cicatrices. Se dice que el cuadro se puede resolver en unas 2 semanas. Bueno, en la práctica vemos que puede durar un poquito más, incluso hasta un mes. Pero la idea es que el paciente se mantenga estable, controlar la fiebre, dar la antibiótico terapia correspondiente, los cuidados sobre la piel, ¿no? Y el paciente al final termina bien. Entonces a esto me refería cuando les hablaba de lesiones eritematosas, húmedas, secretantes en pliegues. Incluso podemos ver el eritema que rodea toda esta lesión erosiva, ¿no? Entonces, conforme va avanzando, hay ya compromiso de otro tipo de pliegues cervicales, la lesión se hace mucho más grande, mayor exudación. Entonces, cuando tenemos estos tipos de lesiones, luego de la ruptura de ampollas, de vesículas, que quedan zonas exulceradas o erosivas, y donde evidenciamos que todavía la piel está húmeda o macerada, lo primero que tenemos que hacer es secar las lesiones. Yo no puedo aplicar en esta lesión húmeda cremas, ungüentos, pomadas, porque lo único que voy a hacer es que la lesión permanezca húmeda. Entonces, si ya tenía bacterias, ¿no? Por cómo se originó este cuadro, ¿no? Si yo hago que la humedad de esta piel, la maceración continúe, ya van a haber proliferación de hongos, cándida, sobre todo. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer ante las lesiones húmedas de la piel es secarlas. ¿No? Yo utilizo soluciones que ayuden a secar, que puede ser solución de buró, alibur, solución de alibur, pero la idea es primero secar. Cuando yo seco las lesiones, ya luego puedo dejarle alguna crema, ¿no? Algún tratamiento tópico. Recordando que estos pacientes ya están con tratamiento antibiótico sistémico, por lo general por vía parenteral. El diagnóstico del síndrome de la piel escaldada estafilocócica va a ser un diagnóstico clínico. A veces es necesario tomar el cultivo de las ampollas o bulas, ¿no? Entonces, si estos son negativos, es decir, no identificamos al estafilococo y hay que ir a otras zonas, conjuntiva, nasofaringe, ¿no? Pero lo primero que tomamos, la muestra es del foco piógeno de la piel. ¿No? Entonces, se dice que incluso en los niños, los hemocultivos que les sacan cuando están en el momento de la fiebre, eso pueden ser negativos, ¿no? Mientras que en los adultos sí suelen ser positivos. Los leucocitos pueden verse afectados, hay una leucocitosis o a veces hay pacientes que no tienen manifestación o alteración del hemograma. No, podemos hacer la aglutinación en látex, ELISA, para poder identificar la toxina, ¿no? Que esté interviniendo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con todas las enfermedades que cursen con ampollas. La más frecuente, quemadura solar, que puede ser una reacción adversa medicamentosa, ¿no? Como en la necrólisis epidérmica tóxica, la enfermedad de Kawasaki, que se vio mucho en el tiempo de pandemia, el impétigo ampollar, exantemas virales, ¿no? O enfermedades autoinmunes como el PENFI, ¿no? El manejo va a depender mucho del grado de severidad, ¿no? Como hablamos de pacientes pequeñitos, lactantes, neonatos, obviamente el manejo va a ser en hospitalización, ¿no? Entonces, y hay que hacer un control exhaustivo de estos pacientes para ver qué tan frecuentes son estas infecciones para hacerle una descolonización. Incluso a veces hay que tratar a toda la familia también, ¿no? Luego tenemos el síndrome del shock tóxico estafilocócico, ¿no? Shock tóxico. Entonces ya estamos frente a un cuadro mucho más severo donde va a haber una afectación multisistémica, ¿no? Producida por la exetoxina del estafilococo aureus, ¿no? Y este síndrome puede ser, sí, eh, o puede presentarse luego de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, o piodermas cutáneos más extensos, infecciones postparto, quemaduras, ¿no? Entonces, es importante, o en zonas de traumatismo de la piel, ¿no? Generalmente es un paciente que tiene alguna coexistencia, ¿no? Tiene algo más para presentar este síndrome. La clínica de este cuadro suele ser agudo, ¿no? Abrupto, ¿no? Aparece, es un paciente que se va a tornar febril,
Va a tener mialgias, artralgias, puede tener vómitos, diarreas, puede cursar con dolor faríngeo, cefalea y rápidamente progresa al shock, ¿no? Los pacientes presentan un eritema difuso, pueden llegar a la eritrodermia, es decir, para hablar de eritrodermia, es decir, que la persona esté roja, tendría que tener un eritema generalizado más del 80% de la superficie corporal, ¿no? Entonces, incluso puede presentarse como un exantema escarlatiniforme, es decir, como micropápulas eritematosas difusas en todo el cuerpo, ¿no? Que generalmente puede empezar en el tronco y de ahí se va a diseminar a otras zonas. Puede haber también compromiso palmoplantar e incluso puede presentarse compromiso de la mucosa oral, ¿no? Entonces se va a parecer mucho a la escarlatina, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que hacerle un buen control, ¿no? Hay que hacer hemocultivos, cultivos, hay que tratar de desfocalizar y ver si solamente es la piel el punto de partida para el cuadro o tiene u otro órgano afectado. El cuadro, obviamente, si el paciente va saliendo, ¿no? Puede durar entre 2 a 3 semanas, ¿no? Y luego el paciente va a terminar haciendo como una dermatitis exfoliativa generalizada, es decir, se va a descamar en todo el cuerpo. Incluso se pueden afectar las uñas, pueden haber la presencia de las líneas de View, ¿no? O desprendimiento unguial, la uña se empieza a salir, ¿no? Eh, Eso se llama onicomadesis, ¿no? Entonces las uñas empiezan a salir, pero va creciendo la uña, ¿no? Entonces se ve como el signo de doble uña. Eso se llama onicomadesis. Los pacientes pueden cursar con efluvio telógeno, es decir, caída de cabello, ¿no? Todo esto secundario al cuadro infeccioso. La mayoría de pacientes tienen una recuperación total. A veces puede haber complicaciones, ¿no? Sobre todo se afecta y afectándose los riñones, ¿no? Y obviamente los pacientes pues pueden quedar en la etapa de convalecencia con cansancio, fatiga, mialgias, parestesias, amenorrea, ¿no? Entonces, bueno, como la mayoría de pacientes que salen de un cuadro séptico, ¿no? Entonces, para nosotros diagnosticar un síndrome de shock tóxico, tengo que tener criterios, ¿no? Que tenga fiebre mayor a 38,9, que tenga una eritrodermia difusa, macular, que posterior al cuadro de la eritrodermia puede evidenciarse descamación, ¿no? Generalizada con compromiso palmoplantar. Puede haber cuadro de hipotensión, ¿no? Sobre todo con la sistólica menor a 90, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que nosotros más vemos en realidad en los pacientes cuando resolvemos algunas interconsultas? Vemos a pacientes febriles, eritrodérmicos, ¿no? En la fase aguda, ¿no? Donde la eritrodermia obviamente no se manifiesta de un día para otro, empiezan, como les digo, como un exantema macular, a veces papular, y luego, bueno, entre el tercer y cuarto día se tornan eritematosos totalmente, ¿no? Más del 80% ya los denominamos como pacientes con eritrodermia. Eh, Aparte de la piel, se pueden afectar cualquier otro sistema, cualquier otro órgano, ¿no? Entonces, son pacientes que necesariamente tienen que ser manejados en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Lo importante es saber que luego de este proceso agudo, el paciente va a presentar una dermatitis exfoliativa, se va a descamar totalmente, ¿no? Y a veces eso también impresiona, ¿no? A los médicos que los manejan, ¿no? Porque al inicio era el eritema y luego era la descamación, ¿no? Pero es una respuesta, ¿no? Porque forma parte de la reepitelización, sobre todo en estos cuadros de eritrodermia, ¿no? Obviamente hay que hacerles cultivos, en cultivos, a veces hay que hacerles punciones lumbares, etcétera, ¿no? Y siempre para ir descartando que también sean otros los agentes que estén afectando el cuadro. Entonces son pacientes que pueden presentar inyección conjuntival,
se tornan eritematosos, la piel se empieza a poner roja, eritematosa, ¿no? Entonces, en esos pacientes hay que tener en cuenta este diagnóstico, ¿no? Hay que considerarlo, ¿no? Entonces, y siempre teniendo en cuenta si son pacientes que han estado de repente con un tratamiento previo, con algún cuadro infeccioso previo a la afectación de la piel, ¿no? Principalmente siempre nosotros estamos, o es una respuesta a una infección bacteriana severa o es un cuadro de una reacción a medicamentos, que lo vemos en la necrólisis epidérmica tóxica, NET o en el Steven Johnson, ¿no? Entonces, bueno, la leptospirosis, por ejemplo, acá en la zona de la selva, en Iquitos, es una enfermedad bastante frecuente, entonces en ellos si viene un paciente con estas características, lo primero que tienen que pensar es que se trate de una leptospirosis. Entonces también va a depender mucho, ¿no? La epidemiología, ¿no? Entonces, bueno, es un paciente que hay que manejarlo en una unidad de cuidados intensivos, hay que hacer manejo del medio interno, eh, si son pacientes posoperados, ¿no? A veces que hayan utilizado algún elemento, ¿no? Para la operación, por ejemplo, en las hernias las mallas, etcétera, algo que pueda tomarse como un punto de partida para la infección, etcétera, ¿no? Entonces, acá el manejo va a ser sí por vía endovenosa, ¿no? Porque hay que tratar y manejar rápidamente este cuadro. El uso de los corticoides en realidad no ha dado buena respuesta, porque si ya hablamos que es un paciente que puede estar inmunosuprimido por el cuadro de fondo, ¿no? Si les ponemos corticoides, podemos inmunodeprimirlo más. Entonces, se ha visto, se dice que durante las primeras 72 horas sí sería necesario usar los corticoides para bajar el proceso inflamatorio severo, ¿no? O cuando hay una respuesta no tan adecuada a los antibióticos. Ok, el otro cuadro es la escarlatina, ¿no? Bueno, antes se veía más escarlatina que ahora. Es una enfermedad exantemática de la propia de los niños, donde se va a generar por la exotoxina estreptocócica pirogénica del tipo A, B y C, ¿no? O es más frecuente en niñitos menores de 10 años. Como les repito, ya no es tan frecuente verlo. Generalmente, cuando hacen los diagnósticos, es en tiempos de brotes, cuando hay pequeños brotes en comunidades o, por ejemplo, en orfanatos, ¿no? No es tan frecuente verlo. A veces van precedidas por un cuadro de faringoamigdalitis, faringitis, ¿no? O sea, hay un compromiso de la cavidad oral, ¿no? Y bueno, se dice que a veces en cambios de estación podemos diagnosticarla más. ¿Qué más? La clínica. Entonces, ¿cuándo consideramos que podemos estar frente a una escarlatina? Cuando tenemos a un paciente que viene con pródromos de odinofagia, cefalea, malestar, escalofríos, anorexia, náuseas, por ahí fiebres altas y han cuantificado la temperatura. La erupción cutánea puede aparecer, ¿no? A las 12 o 48 horas post, ¿no? Presentación de un eritema, generalmente que se inicia a nivel cervical, del cuello, de la axila o del pecho. Entonces los pacientes dicen, yo noté que mi cuello estaba enrojecido, o mis axilas o mi pecho, a veces, bueno, puede ser todo el pecho, la espalda, y luego se torna como la piel como áspera, ¿no? Lo que le dicen piel de lija, porque se llena de micropápulas ásperas, ¿no? Y, y a veces puede ir acompañado de prurito, ¿no? A nivel de las axilas, de las zonas intertriginosas o pliegues, axilas, fosa antecubital, ingles, pueden también presentarse las líneas de Pastia, que son como unas líneas longitudinales, blanquecinas, eritematosas. Las mejillas
se van a tornar enrojecidas, ¿no? Las mejillas van a estar bien eritematosas, con una palidez que va a rodear toda la zona peribucal, ¿no? Vamos a tener congestión de faringe, vamos a tener como que una mucosa hiperémica, edematosa también. Puede haber compromiso del paladar, podemos identificar máculas puntiformes, pueden haber adenopatías. Inicialmente podemos identificar una lengua saburral o blanquecina y luego esta se va a tornar con pápulas, múltiples pápulas eritematosas, lo que se le denomina aframbuesada. Conforme va pasando los días, entre el séptimo y décimo día, ¿no? Se va a evidenciar la descamación. Como les dije, la dermatitis exfoliativa, que sobre todo es más evidente en los manos y pies y puede durar incluso de un mes a un mes y medio, un poquito más. Estos pacientes se pueden complicar, ¿no? Entonces pueden tener otitis, mastoiditis, sinusitis, neumonías, no miocarditis, es decir, te pueden complicar, pero depende mucho del grado de severidad y el manejo que se le haya dado a la infección. Entonces, estas son las líneas de Pastia en una fosa antecubital, que lo vemos como lesiones no medias eritematosas, algunas atróficas o deprimidas. Vemos la lengua frambuesada, que vemos una lengua hiperémica, edematosa, con múltiples pápulas eritematosas en forma de frambuesa, ¿no? Fresa. Y vamos a ver esto, el eritema facial bien delimitado a las mejillas, pero con esta palidez perioral, ¿no? Bueno, esto es un cuadro, pues, ¿no? Que se inicia, ¿no? Con un tiempo de duración de 3, 4 días, ¿no? Entonces hay que considerar que luego va a pasar y se resuelven todos estos signos que estamos viendo, ¿no? Porque no vayamos a ver esto y decir, uy, es una dermatitis atópica, ¿no? Habría que ver si el paciente lo tiene desde la época de lactancia. Bueno, el diagnóstico de la escarlatina es clínico, podemos pedirle exámenes auxiliares para buscar leucocitosis, desviación izquierda, eosinofilia. No podemos pedir examen de orina para ver si hay presencia de sangre, hematuria, eliminación de albúmina, para ver si hay compromiso renal, etcétera, ¿no? Podemos hacer cultivos tanto de las fosas nasales, de la cavidad oral, para buscar al estreptococo. En la detección también de la antiestreptolicina O también es importante, se suele pedir el ASO, ¿no? Y bueno, a veces tenemos que pedir anticuerpos, ¿no? Generalmente pidiéndole un examen de ASO, un hemograma y la clínica, ya podemos concluir en el diagnóstico. Siempre frente a un exantema, ¿no? Es decir, un compromiso generalizado del cuerpo en un paciente con una infección o con un cuadro de faringitis, es decir, de vías respiratorias altas, o un cuadro digestivo, diarreas, que haya estado medicándose el paciente, hay que considerar que puede ser una erupción por drogas, ¿no? También la escarlatina no siempre va a ser el diagnóstico, el primer diagnóstico que uno piense, sino puede ser cualquier tipo de enzima viral. El tratamiento va a ser los antibióticos, penicilina o amoxicilina, de 10 a 14 días, y se ha visto que dentro de los primeros 2 días de tratamiento el cuadro va remitiendo, ¿no? Ya si es alérgico a las penicilinas, podemos darle cefalosporinas de primera generación, clindamicina o macrolida. Ok. Entonces, ahora vamos viendo ya las últimas infecciones como la erisipela, ¿no? Ustedes ya han estado viendo en su práctica los cuadros de repente de erisipela o celulitis, que es más frecuente, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que la erisipela va a ser dependiente de muchos factores que condicionan la presentación de esta infección. No va a ser producida por el estreptococo del grupo A y va a afectar la dermis, la epidermis y dermis superficial y a veces los vasos linfáticos, ¿ya?
Es una enfermedad que en realidad puede presentarse a cualquier edad. Se dice que afecta más a pacientes jóvenes o a pacientes ancianos, ¿no? Hay ciertos factores que pueden predisponer a esta infección: pacientes con linfedemas, pacientes con úlceras crónicas, insuficiencia venosa, obesidad, ¿no? Entonces, hay que considerar que el paciente pueda tener algunas otras patologías de fondo. Es más frecuente en los adultos, en las mujeres. Se suele ver erisipela más en verano porque se dice que la exposición solar prolongada podría ser también un factor que lo desencadena, ¿no? Está producida por el estreptococo del grupo A, ¿no? También puede intervenir el estafilococo aureus, el neumococo, Klebsiella, Yersinia, es decir, pueden haber otros tipos de agentes también que puedan contribuir a esta infección, ¿no? Y son los denominados erisipelas laica, así se llama el tipo de infección. Entonces, en esos casos sí podemos o necesariamente tenemos que hacerle cultivo. Clásicamente, la erisipela afecta la cara, ¿no? Afectaba la cara, eh, pero se ha visto que la localización más común, ¿no? Son los miembros inferiores. Por lo tanto, la erisipela podemos verlo tanto en la cara como en los miembros inferiores. El cuadro no puede tener una duración antes de la manifestación propia de la lesión cutánea entre 2 a 5 días, asociado a manifestaciones sistémicas, fiebre, malestar general, puede haber sensación nauseosa, artralgias también puede haber, mialgias también, ¿no? Y posterior a esto, a estos pródromos, ¿no? Se va a manifestar la lesión, que se va a caracterizar por una placa eritematosa de bordes bien delimitados con signos de flebosis. Puede ir acompañada de linfadenopatía regional y puede haber linfangitis, a veces, no siempre. Entonces, sobre todo esa placa eritematosa, caliente, dolorosa, ¿no? Con aumento de volumen, a veces podemos ver como una placa lineal, como una cuerda indurada, que sería el vaso linfático inflamado. Las complicaciones de erisipela se ven más en pacientes inmunodeprimidos y cuando pasa el cuadro va a generarse una hiperpigmentación en la zona con descamación. Entonces, como les había mencionado, la cara y los miembros inferiores suelen ser las zonas más frecuentes, donde vamos a evidenciar una placa eritematosa de bordes bien delimitados, ¿no? Con signos de flebosis, ¿no? Y que a veces puede tener compromiso de los vasos linfáticos, no siempre. Entonces, acá también vemos en este miembro inferior una placa eritematosa de bordes bien delimitados. El diagnóstico va a ser clínico, hay que pedir de todas maneras un hemograma, hay que hacerle hemocultivos, ¿no? Ya que en el 5% de los casos pueden ser positivos. Hay que dosar ASO, ¿no? Antiestreptolicina O, para poder, obviamente, corroborar la etiología estreptocócica. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la celulitis, el cuadro de una dermatitis erisipeloide, fasciitis necrotizante o pseudocelulitis. El manejo con penicilinas de 10 a 14 días. Si el paciente es alérgico, hay que darle macrólidos, ¿no? Y bueno, a veces pueden recurrir estos cuadros, ¿no? Y sobre todo van dejando un linfedema, una mala circulación, ¿no? De la linfa y se torna esa zona afectada con un aumento de volumen persistente. Un cuadro diferencial, como les había mencionado, de la erisipela es la celulitis. Pues la celulitis va a ser la infección de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo, donde también va a cursar con todo lo que habíamos mencionado en la erisipela: aumento de volumen, eritema, dolor, aumento de temperatura, hiperestesia o hipersensibilidad, ¿no? Se dice que cuando son pacientes inmunocompetentes, el estreptococo del grupo A o el estafilococo aureus puede ser el que genere el cuadro,
¿no? Mientras que en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con diabetes, pacientes con úlceras por decúbito, los focos gram positivos y los gram negativos son los agentes más frecuentes, ¿no? Para que en un paciente inmunocompetente se genere un cuadro de celulitis, tiene que haber una puerta de entrada. Tiene que haber un traumatismo, tiene que haber una erosión producto de un rascado, etcétera. Pero tiene que haber alguna lesión por la cual, ¿no?, nosotros sospechemos que por ahí ha ingresado la bacteria. En los inmunocomprometidos a veces se puede dar la diseminación hematógena, entonces aparece en la piel y luego tiene una septicemia. ¿Ok? Los factores de riesgo para la celulitis, linfedema, alcoholismo, diabetes, el uso de drogas endovenosas, vasculopatías periféricas, ¿no? Las insuficiencias venosas. Acá también entran los pacientes con obesidad. Entonces, también la celulitis, ¿no? El paciente va a presentar antes pródromos, fiebres, calofríos, malestar general. Vamos a evidenciar la zona eritematosa con aumento de volumen, dolorosa, caliente, pero de bordes mal definidos y los bordes no se palpan. ¿Por qué? Porque la inflamación es profunda. A veces cuando esta infección es severa, puede cursar con ampollas, bulas, pústulas, incluso manifestarse zonas necróticas, ¿no? Puede haber linfangitis y compromiso del ganglio a veces. Entonces, en los niños generalmente es más frecuente en la cabeza y cuello, por lo tanto tienen que tratarse en hospitalización, hay que hospitalizar a los pacientes y en los adultos por lo general aparece más en los miembros inferiores. Cuando la puerta de entrada es por uso de drogas endovenosas, los miembros superiores van a ser las zonas afectadas. No, las complicaciones no son tan frecuentes, las glomerulonefritis, la linfadenitis, endocarditis, no es muy frecuente de verlo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que en los cuadros de celulitis podemos evidenciar toda una placa o una mancha eritematosa, dolorosa, caliente, de bordes no definidos, ¿no? Que incluso pueden presentarse con ampollas, pústulas, costras, ¿no? Incluso se puede hasta necrosar algunas zonas, ¿no? Acá vemos el gran aumento de volumen en este miembro inferior con presencia de ampollas y el eritema, ¿no? Y obviamente estas zonas son muy, muy dolorosas. Ok, el diagnóstico también es clínico, hay que hacerle también un control hemático. Los hemocultivos, si son pacientes inmunocomprometidos, tendrían valor para buscar gérmenes atípicos. En los pacientes inmunocompetentes no necesariamente hay que tomarlos porque pueden salir negativos, ¿no? Y obviamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con una trombosis venosa profunda, dermatitis por éstasis en las insuficiencias venosas, tromboflebitis superficial, paniculitis, ¿no? Entonces hay que darle antibiótico terapia. Si son cuadros no complicados, se trata por vía oral, dicloxacilina, cefalexina, clindamicina. Si el cuadro es más severo, hay compromiso sistémico, hay que darle tratamiento en hospitalización por vía endovenosa, ¿no? Toda infección bacteriana que ocurra por encima del cuello, es decir, cuello, cara, cabeza, el tratamiento es por vía endovenoso, hay que hospitalizar al paciente. Hay que considerar que también hay estafilococos meticilino resistentes, entonces ahí sí hay que darle otro tipo de antibióticos, ¿no? Clindamicina, trimestoprim sulfamethoxazol, ¿no? Es importante tratar a los pacientes con diabetes o con úlceras de decúbito porque generalmente estos pacientes tienen ya una contaminación de varias bacterias y obviamente ahí el antibiótico tiene que ser de amplio espectro, ¿no? Entonces, es importante que los pacientes que tengan celulitis, erisipela, hay que decirles de que no estén caminando mucho, hay que inmovilizar la zona afectada, hay que elevar la extremidad, ¿no? Y tratar las ampollas, ¿no? Ir secando todas las lesiones húmedas que se puedan presentar. Si una vez iniciado el tratamiento no mejora entre el segundo o tercer día, sí habría que hacerle cultivos, ¿no? Para ver si son gérmenos típicos o atípicos. Y se dice que los AINES, ¿no? Habría que evitarlos
en estos cuadros por la agregación plaquetaria y a veces por el riesgo de trombosis venosa profunda. Ok. Un cuadro más severo de todas estas infecciones que hemos ido mencionando va a ser la fascitis necrotizante o fasciitis necrotizante. Como dice su nombre, lo que vamos a identificar es una necrosis progresiva, ¿no? Del tejido celular subcutáneo y de las fascias musculares. Este es un cuadro, ¿no? Donde hay que tratarlo rápidamente porque el paciente puede fallecer por una septicemia. ¿En quiénes los vemos más? En pacientes inmunodeprimidos. Y siempre en la cabeza van a estar los pacientes diabéticos. Considerarlo también en pacientes cardiópatas con enfermedades vasculares o vasculopatías, no enfermedades renales. Puede ser seguido, ¿no? Por algún trauma sobre la piel. Se dice que hay mayor mortalidad, ¿no? En los pacientes adultos mayores. Se ha visto que las mujeres suelen ser más afectadas, ¿no? Y que si no se inicia un tratamiento rápido, precoz, pues obviamente el paciente puede fallecer. En niños, el estreptococo del grupo A puede generarlo y en los adultos vamos a tener una composición polimicrobiana, ¿no? Son varias bacterias que van a estar ahí, anaeróbicas, aeróbicas, que van a ir complicando el cuadro. Incluso también podemos ver los hongos oportunistas, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Entonces a estos pacientes a veces hay que tratarlo no tan solo con antibióticos, sino también con drenar la zona, eliminar el tejido necrótico, ¿no? Es muy doloroso, pero en estos casos, pues los pacientes rápidamente llegan a tornarse con compromiso neurológico, ¿no? Va bajando su Glasgow, se notan todos sépticos, entonces son pacientes que muchas veces hay que tratarlos o hacer un manejo de emergencia, ¿no? Entonces la zona que comprometida, ¿no? Se va a presentar como una zona necrótica, ¿no? Incluso el olor es bastante característico, es muy, muy fuerte, incluso la misma zona ya ni siquiera tiene sensibilidad. Lo que duele muchas veces es la periferia de la necrosis, ¿no? Porque obviamente al haberse necrosado el tejido y hay pérdida o destrucción de la inervación, ¿no? Entonces son pacientes que van a lucir tóxicos, ¿no? Febriles, con escalofríos, malestar general, taquicárdicos o chocados, con obviamente alteración de los diversos exámenes auxiliares que se les puede tomar, ¿no? A veces en los pacientes diabéticos, sobre todo en la zona de la pelvis, de las ingles perineales, es donde se suele ver más este cuadro, ¿no? Eso es lo que se denomina la gangrena de Fournier. Ok, entonces esto es lo que vemos en la fasciitis necrotizante, ¿no? Tejidos necróticos amplios, en este caso en la zona posterior del muslo glúteo, rodeado de todo este eritema, ¿no? Todo este tejido eritematoso, violáceo, luego se va a tornar necrótico. Entonces acá lo que tenemos que hacer es debridar, ¿no? O acá este compromiso bilateral, ¿no? Entonces muchas veces hacen como que un síndrome, este como un síndrome compresivo en en el miembro o en la zona afectada. A veces tan solo abriendo la lesión se libera no todo ese tejido y obviamente vamos preservando, ¿no? Porque que se compriman los vasos sanguíneos o que haya una afectación nerviosa va a tener complicaciones después. Cuando estos casos los dejan pasar mucho tiempo, al final terminan amputando el miembro, ¿no? O la zona que ha sido afectada. Entonces, muchas veces en sus etapas iniciales, la fascitis necrotizante, como se evidencia como una mancha eritematosa, dolorosa, caliente, no puede ser confundida con la celulitis, ¿no? Entonces, cuando el dolor es muy severo, cuando hay hipoestesia o anestesia de la zona, ahí sí se logra evidenciar que puede haber un compromiso mayor de los tejidos profundos, ¿no? En la fasciitis necrotizante va a evolucionar rápidamente con edema, ampollas, ¿no? Cambio de coloración en la piel.
¿no? Y al hacer los exámenes, sobre todo CPK, ¿no? Esto va a cursar elevado. Hay que siempre considerar si hay antecedentes de traumas o algún otro tipo de lesión que nos puedan orientar este diagnóstico, ver si tiene alguna enfermedad autoinmune o enfermedades tipo vasculopatías a repetición. Como les había dicho, el manejo de la fasciotomía va a ser lo más efectivo, ¿no? Se abre esa zona de la piel para descomprimir los tejidos y ya cuando hay necrosis evidente, pérdida de pulsos, por ejemplo, en una extremidad superior, ausencia de pulsos arteriales, bueno, la amputación es el manejo de elección. Y obviamente hay que darle un tratamiento de antibiótico de amplio espectro, ¿no? La pseudomonas en estos pacientes, sobre todo en los inmunodeprimidos, es una infección bastante frecuente, ¿no? En estos pacientes incluso el tratamiento con oxígeno hiperbárico se ha visto que puede dar buenos resultados, pero es a largo plazo, ¿no? Y son pacientes que obviamente tienen que tener un soporte nutricional bastante importante, sobre todo, bueno, si no hay alteración renal en base a proteínas, ¿no? Para que haya una buena cicatrización. Ok, entonces en este cuadrito finalmente vamos a ver a qué nivel se van a ir desarrollando las diferentes infecciones que hemos mencionado, ¿no? El impétigo, que va a ser una infección bacteriana superficial, ¿no? A nivel de la epidermis, el ectima, que puede haber, que ya compromete toda la epidermis y parte de la dermis superficial, las foliculitis, que van a ser la inflamación del folículo pilosebáceo, sobre todo la parte superficial, y como habíamos dicho, la forunculosis generalmente se genera en la zona más distal del folículo pilosebáceo, con compromiso de los tejidos circundantes, ¿no? Y el antrazo carbunco va a ser de múltiples folículos pilosebáceo. La erisipela puede comprometer epidermis y dermis superficial, y la celulitis lo que va a comprometer es dermis profunda e hipodermis, ¿no? Esto es como un resumen de lo que hemos visto, teniendo en cuenta los estratos de la piel. Listo, chicos, hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Ok, listo. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a dar terminada la clase, ¿no? Les agradezco su atención. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.